Los agricultores, ganaderos, cazadores y pescadores han venido siendo víctimas de leyes monstruosas y absurdas, cuyo mejor ejemplo es la condena de un anciano y de su hijo a pagar 1.000.000 de pesetas a testa, 1.000.000 de pesetas cada uno, por apedrear a un lagarto verdinegro para comérselo. Joaquín Leguina les quitó la pena, pero como escribió Federico Simón en El País en 1994, el indulto de Leguina necesita una ley. Ese era el titular. Simón empezaba explicando que si la Asamblea de Madrid no promueve una nueva ley, el gobierno tendrá que empezar a contar con la carne de lagarto verdinegro a la hora de calcular el índice de precios al consumo. IPC, se esforzaba en precisar. Tenemos leyes muy mal escritas, pero las que atañen al campo solo pueden igualarse a la del solo sí es sí. El legislador quiere proteger al hombre y al lagarto, pero no se le ocurre pensar que ambos están juntos en el mismo espacio y en una no fácil convivencia. Las leyes proteccionistas han hecho cundir en el campo el odio contra las especies protegidas, a las que ven con más derechos que los propios seres humanos, como una molestia y como un peligro económico, y a veces como alimañas dañinas. Y lo mismo ocurre con el patrimonio histórico-artístico. Cuando el arado descubre un mosaico, en no pocos casos el agricultor lo destroza todo, metiendo el tractor o metiendo discos metálicos o con una maza si hace falta, para no perder dinero con una expropiación o incluso simplemente para evitar todo contacto con la Guardia Civil. No quiere que se le presenten. Naturalmente debemos oponernos a estas leyes que, como la del solo sí es sí, consiguen exactamente lo contrario de lo que dicen perseguir. Y debemos exigir una redacción sabia y prudente preparada para capear todos los casos posibles. Pero no podemos ponernos de parte de los matalagartos ni de los destrozamosaicos, ni mucho menos idealizarlos. Es obvio que quien arruina un palacio tartésico es tan enemigo de la civilización como el legislador que redactó la ley que le sirve de excusa para hacerlo por miedo. Tampoco podemos aceptar que el hombre de campo sea poseedor de una sabiduría superior a la de quienes no lo somos. En Andújar he visto a no pocos labriegos, y he tenido ocasión de comentarlo con otras gentes de ciudad, que viendo aparecer después de los pulgones a las mariquitas o marranicas que se los comían, hacían todos los esfuerzos posibles para matarlas, como si fueran otra plaga. E incluso, como las veían más grandes, se esforzaban más en matarlas a ellas que a los pulgones, como los chinos que exterminaban pájaros por orden de Mao, con la única y lógica consecuencia del descontrol absoluto de las verdaderas plagas. Los propios nombres que daban los hombres de la antigüedad y la Edad Media a los insectos y que perpetúan los campesinos revelan una interpretación del mundo tan grosera, tan ciega, que es difícil de creer y que nos hace recordar las palabras de Ortega y Gasset. Predomina, decía, la mente tosca que aplasta el menudo insecto de la idea articulada entre sus dedos gruesos de labriego. Por doquier se encontrarán manifestaciones de la ignorancia y la locura del labriego. Plowman's Folly, era el título de un libro de 1943 de Edward Faulkner que defendía que no había ninguna razón científica a favor de arar el suelo y sí muchas en contra. El ejemplo clásico sería la quema de rastrojos, que además de dar ocasión para que el campo y los que en él viven salgan ardiendo, supone un desperdicio absurdo de materias primas, como ya se mostraba en Los invitados de Víctor Barrera de 1987 sobre la novela de 1980 de Alfonso Grosso. Naturalmente, ignorancias y locuras mucho mayores se han podido registrar en las facultades de ciencias agrarias y en los institutos de investigación, y ahí está el mefítico nombre de Lysenko para probarlo. Pero eso no descarga a los agricultores de no tener ni idea de lo que están haciendo en las abundantes ocasiones en las que no la tienen.
Quienes idealizan ahora a los agricultores y pastores no son los revolucionarios anarquistas o socialistas, sino una extrema derecha que imita el uso político del resentimiento de los rednecks en Estados Unidos. Decimos extrema derecha porque lo que en Estados Unidos se considera derecha, aquí se inscribe con más propiedad en la extrema derecha, esa defensa del mundo del cinturón de la Biblia, del paleto con su arma en una mecedora, en el porche. Eso evidentemente para nosotros no es derecha, es extrema derecha. La extrema derecha se opone a una extraña izquierda que posa en revistas de moda con trajes de alta costura, mediante el expediente diseñado por Vox de pasearse por pueblos medio deshabitados con gorra y camisas de 2 tallas menos de lo debido, convenientemente entreabiertas para exhibir musculatura, al estilo de las creaciones de Tom of Finland, tan publicitadas y propagadas por la editorial Taschen, por Benedict Taschen. Todo esto ha acabado desembocando en un desfile del orgullo rural que ha aprovechado los mismos tractores que en las cabalgatas de Reyes sacan a un Baltasar, que es un concejal con la cara pintada de negro, porque bueno, son sus costumbres y hay que respetarlas. También recientemente uno de los acólitos de la extrema derecha ha celebrado que un niño en el Instituto de Educación Secundaria Neil Armstrong le tirara un borrador a la cara a una alumna mestiza para que estuviera más blanca. El sujeto, que se nombra Vito Quiles y que se dice periodista, es uno de los muchos efebos con megáfono de la curiosa catamitocracia de la ultraderecha, aunque cada efebo tiene un señor detrás empujando, como Jorge Buxade está detrás de España Bola. Algo mayor y barbado es otro sujeto que se autodenomina Carlomagno, pero que refleja en Twitter perfectamente lo que estos efebos y estos señores que tienen detrás piensan que es el campo. Dice: ¡viva el campo! Estandarte de España, refugio de sus valores, espacio, 2 puntos. Levantarse pronto, sin espacio, coma, sin espacio. Meterse un café con Baileys, sin espacio, coma, sin espacio. Ir con tu perrete a revisar el ganao, coma, abre comillas. Con Paquito se vivía mejor. Espacio, coma, sin espacio, un chuletón, porque no pone tilde, sin espacio, coma, sin espacio, unas migas, sin espacio, coma, sin espacio, no ser fumigao. Hasta aquí la cita. Es decir, que el campo consiste en escribir ao en lugar de ado, pero luego esta misma gente no quiere que se hable bable, y en beber. No ciertamente cosas demasiado viriles, pero sí, beber es importante. La España que madruga para beber. Porque el trabajo consiste solo en mirar, como los viejos en una obra. No saben la burocracia que comporta una sola oveja, a pesar de lo mucho que se ha publicado en prensa sobre la cuestión, como la noticia «La burocracia municipal deja sorda a una oveja», firmada en 2014 por Alejandro Martínez en La Voz de Galicia. O el artículo autobiográfico de 2020 de Cristina Herrero, bueno, firma Herrero Jáuregui, pero entiendo que es Herrero de Jáuregui, en El País, «La burocracia para comprar 2 ovejas que desbrozasen mi jardín». O el de Loreto Vázquez, de 2022, en El Correo de Burgos, titulado «Estos son los problemas que encuentra una ganadera de ovejas de 40 años cumplidos que empieza de cero». Estas tonterías del señor Carlomagno son muy similares, son muy parecidas a las defendidas por el escritor José María Gironella en un programa de tertulia con, de Televisión Española, de 1981, de Fernando Fernán Gómez. O sea, la tertulia era con gente diversa, pero siempre con Fernando Fernán Gómez, en el que Gironella cantaba las glorias de vivir en el campo y se envanecía de que él y sus amigos ruralizados llamaran a ir a Barcelona ir al manicomio, ante el espanto de Bertín Osborne, que intentó hacerle ver que las cosas no eran iguales para quienes no conocían la ciudad, y de Paquita Rico, que intentó explicarle lo que era estar metido en el campo. Todo el tiempo ahí metido en el campo. Expresión que llamó mucho la atención de Fernando Fernán Gómez, porque el campo es visto como un espacio abierto al que no se pueden poner puertas, proverbio
que él mismo ilustró en Juan Soldado de 1973, pero que en realidad supone un encierro y un confinamiento y resulta un espacio, al fin de la historia, lleno de puertas y leyes. Un problema del Indes, como no podía ser de otra forma, estuvo en el origen de la masacre de Puerto Urraco, ilustrada cinematográficamente por Carlos Saura en El séptimo día de 2004. Pero hay tonterías nuevas. No solo están las tonterías de Gironella, hay de nueva creación. Hemos avanzado en tonterías. Lo de no ser fumigao, no sé qué intención tendrá el escribir esto de fumigao. Parecer más rústico, no sé, imitar a Marianico el Corto, no lo sé. Lo de no ser fumigao no se refiere a los pesticidas, sino a una teoría conspiranoica que también viene de Estados Unidos, como esto de glorificar a los rednecks, a los de pescuezo rojo, a los de pescuezo colorado, podemos decir, ¿no? Imitando a este gañán que finge ser un gañán. Es lo que decía José Antonio Vallejo Nájera de Rudolf Hess, que era un loco que fingía ser un loco. Bueno, estos son gañanes que fingen ser gañanes. Gañanes en el sentido figurado, que fingen ser gañanes en el sentido recto, en el sentido propio. Esta teoría consiste básicamente en un señor mayor gritándole a una nube, como el abuelo de los Simpsons. Y la misma serie, Los Simpsons, explica bastante bien por qué hay políticos que defienden acabar con los animales protegidos, porque al fin y al cabo es como cargarse a un tío guaperas. Como dice Homer cuando le preguntan por qué se considera un preso político en la sala de detención de un parque de atracciones, le pegué una patada en el culo a un ratón gigante. ¿Es que acaso tengo que hacerte un croquis? Las especies protegidas acabarán castrándonos a todos, nos roban a nuestras mujeres, etc. Son todas razones ya avanzadas por Homer Simpson. Por el contrario, los agricultores reales, no los idealizados, protestan precisamente porque no les dejan fumigar como ellos querrían, aunque en este vericueto de la realidad también encuentran el apoyo de los políticos entusiasmados con todo lo que tenga que ver con contaminar. El agricultor ideal para la extrema derecha es el que en Salamanca ha sacado estos días, o sacó ayer, una pancarta de... Claro, porque no pensaba leer esto tan pronto, pero bueno, mientras los cortes de carretera siguen y yo me recupero de una faringitis o algo parecido, pues nada, puedo decir que fue ayer, cuando un agricultor en Salamanca sacó una pancarta de cartón sobre su tractor, que fue muy celebrada por Españabola, el catamito de Buxadé, que decía: importan a marrones, o sea, yo me lo imagino casi con actitud de cantar una jota, o de declamar a Espronceda: importan a marrones y productos extranjeros, nos humillan a agricultores y ganaderos. Me imagino el diálogo previo a la composición de ese intento fallido de copla de pie quebrado. Vamos a defender los intereses del campo. ¿Y a matar negros? No, matar negros no, vamos a exigir que nos dejen usar pesticidas. ¿Y a matar negros? Que no vamos a matar negros. Ni un poquito. Bueno, lo podemos hablar. En cuanto a los productos extranjeros, de esto también ha tratado mucho la extrema derecha regionalista, con lemas como taronges valencianes, no marroquines, lo cual resulta bastante desconcertante porque la palabra taronja viene del sánscrito a través del persa y del árabe, de manera que no tiene mucho sentido hablar de naranjas extranjeras y nacionales, porque en último término habría que expulsarlas a todas. Y desde luego tampoco tiene sentido criticar a los franceses por derribar camiones de tomates españoles si están dispuestos a seguir la misma escuela desnortada con los camiones marroquíes. Curiosamente, muchos ultraderechistas acusan a los inmigrantes ilegales de aceptar salarios indignos que hacen que reviente el mercado laboral y condena, como consecuencia al paro, a los españoles blancos de pura raza aria, como la familia de Paco el Bajo de los Santos Inocentes. Pero no acusan a los agricultores por pagarles esos salarios indignos, algo que va más lejos aún que la hipócrita acusación de Rosalía de Castro contra los castellanos por tratar mal a los jornaleros gallegos,
obviando el hecho, notado por Salvador de Madariaga, de que si iban a Castilla era porque los terratenientes y capataces gallegos los trataban aún peor. Una expulsión en masa de todos los inmigrantes ilegales no le vendría desde luego bien a una gran parte de ese campo que se escuda para pagar salarios de hambre en lo mal que le va a todo. Excusa similar a la de Pablo Echenique para no dar de alta en la seguridad social a su asistenta, pero a una escala gigantesca. Naturalmente, cuando he visto a esos jornaleros inmigrantes esperar en Sevilla a que los eligiera un capataz y se los llevara en una furgoneta, no me ha parecido que ninguno llevara un tractor a cuestas. Y creo que nadie tiene derecho a decirme lo que he visto o lo que no he visto, porque lo he visto. Y ya lo digo, ninguno tenía un tractor debajo del brazo, ni cosa parecida. Quienes se manifiestan en el orgullo rural son obviamente propietarios, que son una mínima parte de lo que es el campo. La escritura periodística en España es tan mala como la legislativa. Aún así, un vistazo a los periódicos nos ayudará a entender un poco el campo real y no el imaginado por la ultraderecha. Y nos ayudará a entender también por qué los tractoristas del orgullo rural han rodeado y amenazado a unos periodistas de Antena 3. Veremos que lo del campo, el campo, es básicamente gente que no da explicaciones y luego corta las carreteras exigiéndolas, y que presume de haber comprado un tractor con el sudor de su frente, cuando en realidad lo ha pagado una familia turca que tiene un kebab en Alemania, porque las subvenciones vienen de Europa, y los impuestos en los países que no son España, cuando hablamos de Europa, pues lo paga, ya lo digo, pues una familia que vende kebabs en Sachsenhausen. De ahí ha salido el dinero de los tractores, cuando no del esfuerzo de los que el simpático agricultor de Salamanca llama marrones, o también marrónidos, porque claro, es festival del léxico, son los nuevos Rabelais, tienen un ingenio desbordante y fecundo. Yo no veo mal que se subvencione el campo, como no veo mal que se subvencionen los toros, pero creo que no es mucho pedir que por lo menos, por favor, si eso y si no es mucha molestia, que no nos metan los huevos en la boca. Repasemos, pues, algunos artículos. El País, 2016, firmado por Manuel Planelles. Titular: La Guardia Civil cifra en 200.000 euros el fraude por ataques de lobo en Asturias, con la entradilla: los agentes imputan a 20 personas por simular daños de esta especie en las reses para cobrar ayudas. Todo esto nos hace preguntarnos seriamente cuál es verdaderamente la especie depredadora de nuestros impuestos. El Confidencial, 2018, firmado por David Brunat. Titular: Los 15.000 que duermen al raso. Nadie sabe qué hacer con los temporeros rumanos. En El Cuerpo leemos: no hay manera de que los agricultores se muestren sensibles a las condiciones en que viven sus temporeros. Les pagan por debajo del convenio, no les dan de alta en la seguridad social, como Echenique, pero de manera monstruosa y ciclópea, como hemos dicho. Son como giga Echeniques, son mega Echeniques. No les dan de alta en la seguridad social y algunos hasta les alquilan ilegalmente las casas en las que se alojan. Dialogar con los agricultores es muy complicado, afirma Rafael Muñoz, secretario de Política Industrial y Agraria de Comisiones Obreras en Ciudad Real. Lo mismo, hasta aquí el extracto, lo mismo dicen los cazadores que se muestran colaboradores con los reportajes apologéticos de Jara y Sedal sobre los galgueros ahorcagalgos. Es un asunto complicado, etcétera, es que sí, es que es muy difícil hablar con ellos. Esto lo he visto en un reportaje de Jara y Sedal que intentaba desmentir que los galgueros, por norma y sistema, ahorcaran galgos. Pero la idea es que es un tema muy complicado, es muy difícil hablar con ellos. O sea, que sí, que
que los ahorcan y seguirán ahorcándolos, porque son sus costumbres, hay que respetarlas con esta gente es que no se puede hablar, porque es difícil abordarla. Otro titular interesante sería: el cazador zamorano, investigado por ahorcar a un galgo, debe justificar el paradero de 20 perros. De 20 perros. O sea, esto no es como por matar a un gato me llaman matagatos, ¿no? Es que hay 20 perros que no se sabe dónde están. Firmado en La Opinión de Zamora en 2022 por Susana Arizaga. La gente del campo no quiere hablar de estas cosas. Hay que decir que incluso el modelo del verdadero conocedor del campo frente a los Heiperman de Vox, una persona sensata que, lejos de la idealización, nunca ocultó sus miserias, ni cedió a la avaricia y codicia compartida por agricultores y planes desarrollistas, Miguel Delibes, pasó por alto esa verdad sobre los galgueros que su amigo Francisco Umbral sí puso negro sobre blanco en su diario político y sentimental. Pero eso resulta el pan nuestro de cada día, este silencio, esta taciturnidad de los hombres de campo. Incluso se ve como un mérito. Los hombres de campo no hablan innecesariamente. Hombre, pues parece que solo hablan para pedir. Con toda esta fama de taciturnos, por eso precisamente resulta tan sorprendente que ahora los del campo quieran que se hable de ellos. Aunque cuando se acercan los periodistas los amedrentan, así que no se sabe muy bien qué es lo que quieren. Y bueno, parece ser que quieren que nos preocupemos por ellos como ellos no se preocupan por los temporeros. Aún recuerdo cómo querían que nos olvidáramos de ellos cuando El Español en 2018 sacó el artículo firmado por Andros Lozano y Marcos Moreno titulado «De jornaleras a esclavas sexuales en los campos de fresas de Huelva, la verdad oculta». Fue un verdadero escándalo, pero ante todo lo que quedó claro era que no se quería que se hablara de los invernaderos, en general y de manera absoluta. También de El Español 2019, aunque atribuido a agencias, vemos este titular. Paco, el empresario apoderado de Vox, que fue detenido por abandonar a un inmigrante muerto. Ese es el titular. Se nos explica que lo reventó a trabajar de sol a sol y cuando literalmente, y no de manera figurada, reventó, como revienta un caballo, abandonó el cadáver a la puerta de un hospital. Lo reventó como a un animal de carga. Lo tuvo trabajando hasta que el corazón explotó. Bueno, si así es como Vox quiere proteger el campo, pues bueno, en fin, no sé, casi mejor que se quede en casa. Eldiario.es, sección Murcia 2022, firmado por Elisa M. Almagro. Viola a una jornalera en Murcia, pero en lugar de ir a la cárcel hará un curso de educación sexual. Bueno, alguien dirá, no, lo de las esclavas sexuales de la fresa, todo eso es sensacionalismo, es un caso aislado. Bueno, pues no parece que los abusos sexuales en el campo sean ni ficción ni casos aislados. De hecho, estos detalles del curso de educación sexual son demasiado específicos y concretos como para... además hay una condena. O sea, no creo que nos puedan decir que es ficción. Y tampoco creo que nos puedan decir que son casos aislados. El Confidencial 2022, firmado por el no obstante poco fiable Nacho Abad. Seguramente hay periodistas de los que he leído noticias que no son fiables, por supuesto ninguna cabecera es fiable, pero bueno, sé que Nacho Abad se inventa cosas. Pero bueno, teniendo en cuenta que aquí la fuente es la Guardia Civil, entiendo que más o menos se puede esperar que haya algo de correspondencia con la verdad. Titular: La Guardia Civil investiga en Jaén a un presunto asesino de jornaleros inmigrantes, con la entradilla. Se trata de un empresario de la localidad de Villacarrillo, Jaén. Es sospechoso de hacer desaparecer a un jornalero que protestó por la paga. Hace 9 años desapareció otro. Bueno, este es el titular. Vamos, como para montar un sindicato en Villacarrillo. El País 2023, firmado por Javier Martín Arroyo.
Titular: primera sentencia por el expolio de agua en Doñana que prevé la entrada en prisión de terratenientes. Cuando propuse a Miguel Delibes como modelo contra los muñecos hinchables de Vox, pensé que a lo mejor Delibes Jr. estaba con Vox, pero no, todo lo contrario. Fue uno de los pocos expertos discordantes con el plan de PP y Vox, de Partido Popular y Vox, de defender al campo regando con el agua que no había en Doñana. El País, también de 2023, firmado por Pierre Lombard, para que no se diga que estos excesos pertenecen al pasado más corrupto de la Junta de Andalucía, pasado que por otro lado siempre es presente. Destapado un fraude de subvenciones europeas en el ámbito rural a través del sindicato agrario COAG. Claro, las cifras son ridículas frente a otro titular de El País de 1993 firmado por Jesús Arias, que rezaba así: el fraude del PER en un pueblo de Granada supera los 1.000 millones. Pero no pueden venir ahora haciéndonos creer que esto nunca pasó, o que no pasa, o que se trata de casos aislados. El hombre de campo es tan enemigo de la hacienda y la vida del hombre de ciudad como lo son los legisladores, y no se trata de abrazar al primero contra los segundos, sino de ir directamente contra los legisladores, para obligarlos a redactar por fin algo potable, porque poca diferencia hay entre que la flota de coches de lujo comprada a expensas de nuestros impuestos acabe en el palacete de un político corrupto o en el corral de un pueblo de Granada, o entre que un agricultor tenga a sus temporeros durmiendo al raso y que el político lo permita. Y desde luego no se puede estar con el campo si esto supone cortar carreteras, llevar ovejas vivas amarradas a un tractor sirviendo de parachoques y darse a acciones de cale borroca que recuerdan a la defensa del campo de los etarras contra la autovía de Leizarán, con víctimas mortales. El ecoterrorismo nunca ha sido una nimiedad. El entorno de estos terroristas tribalistas y racistas que nunca dudaron en matar niños por el único crimen de ser maquetos, pegó una pedrada a Rocío de Mer por defender un tribalismo y un racismo distintos. Cuando ETA cometía un crimen, su entorno, que en realidad era también su dintorno, salía a decir que lo lamentaban, pero no lo condenaban. Yo condeno enérgicamente que le pegaran una pedrada a Rocío de Mer, porque nadie merece recibir una agresión física por exponer sus ideas, y porque no estamos en el Neolítico, aunque muchos quieran mantenerse en él. Y también condeno enérgicamente que Podemos saliera diciendo que la sangre era ketchup, por cierto, fue Echenique. Pero no puedo lamentarlo, lo que demuestra hasta qué punto ese psicologismo no sirve absolutamente de nada, al igual que las disculpas de ETA, que usaban el modo condicional. Pero si 5 policías reducen a un energúmeno en el desfile del orgullo rural montándose encima de él, no solo no puedo lamentarlo, sino que no puedo condenarlo, ya que están cumpliendo con su deber y ejerciendo un uso proporcionado de la fuerza, por más que el público que lo ha grabado ilegalmente y lo ha difundido tenga un sentido de la realidad por lo menos peculiar. De entrada llaman chico a un señor que no tiene pelos que no sean canas, mientras este dice estar siendo secuestrado, cuando en realidad está siendo detenido a pesar de su resistencia a la autoridad. Todos gritan «brutalidad policial». Volviendo a citar a Homer Simpson, podríamos decir «dulce brutalidad». Precisamente se necesitan 5 agentes porque no se ejerce brutalidad alguna, sino gentileza y cortesía. Yo no podría lamentar ni condenar que al redneck en cuestión se le pegara un taserazo y se cagara encima, porque no solo seguiría siendo un uso proporcionado de la fuerza, sino que ahorraría tiempo a unos funcionarios altamente preparados que tienen mejores cosas que hacer que jugar a revolcarse con un cateto con la cabeza llena de memes sobre Menas y tu abuela. Las manifestaciones hay que comunicarlas a la autoridad competente y esperar a su autorización. Muchos fachas creen que se les puede gritar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que soy compañero, solo con llevar una pulserita con la bandera con el pollo. De manera simultánea a estos supuestos atropellos contra el habeas corpus y la quinta enmienda y todo lo que se le ocurra a la fachasfera, los medios
adictos al gobierno y el propio presidente del gobierno hablan de fachosfera. Imagino porque lo habrán tomado de Argentina, donde un facha es un facho. Pero